Queridos amigos, iniciamos con nuestro estudio bíblico Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de las historias bíblicas, escuchamos y conocemos el plan de salvación del Señor. Nos comprometemos al mismo tiempo con este estudio bíblico de poner en práctica todo aquello que el Señor nos ha dejado y nos promete como camino de salvación. Invocamos la presencia del Señor en medio de nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Iniciamos de esta manera nuestro programa Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando con Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el libro de Samuel, segundo libro de Samuel, con el capítulo 9. Y hoy el versículo 10 de una manera especial, nuestro estudio. Cultivarás la tierra para él, tú, tus hijos y tus siervos, y le entregarás los frutos para que sirvan de sustento a su familia. Pero Mefiboshet, nieto de tu señor, comerá siempre a mi mesa. Sibá tenía 15 hijos y 20 siervos. Bueno, es bastante interesante entonces lo que nos presenta aquí, varias cositas que nos dice este versículo 10. El primer lugar, que Sibá es el encargado ahora de labrar la tierra, pero para Mefiboshet, ¿verdad? O sea, para el nieto de Saúl, y él con sus hijos e incluso con sus siervos. Y traerás lo cosechado para que el hijo de tu señor tenga alimento. Meribaal era el nombre anterior, ¿verdad? Ahora se le cambió en Mefiboshet. El hijo de tu señor comerá siempre en mi mesa, imagínense. O sea que le está elevando a algo muy importante al nieto de Saúl, le está recompensando todo. Sibá tenía 15 hijos y 20 siervos. Es una forma de decir que la producción aquí será una producción bastante interesante, toda la gente que está aquí. Este versículo, queridos amigos, está formando parte del relato que el rey David tiene actitud importante para con sus enemigos, es decir, con Saúl, que incluso lo había perseguido, pero sin embargo él lo presenta en forma de paz, del famoso shalom, la bondad, el gesed para con su enemigo. Pero sobre todo hay un gesed también para con su amigo Jonatán. Recordemos que el hijo de Saúl era íntimo amigo de David. Ahora, este contexto inmediato también muestra a David interrogando si quedaba algún descendiente de Saúl a quien pudiera hacer gracia. No por deber político, atención, no es un deber político, sino por un profundo compromiso del alma con la alianza hecha con Jonatán. Queridos amigos, recordemos que estamos dentro de los libros históricos. Apeñan de Ñande Mandu, original al libro histórico Catuetewe. Peñan de Yaraje iba de Cueperateo o Peoye Yapo históricamente, en este caso, Upeisha Oye Jahuesha Oye Yapo Mantera, se tiene que cumplir. Apealo y Coajina Goave. Jonatán, juntamente con David, ellos hicieron un pacto, el famoso Berit. Eso lo encontramos ya nosotros anteriormente en 1 Samuel, capítulo 20, del 14 al 17. Es un Berit entre ellos. Vamos a mirar un poco, ¿verdad? El capítulo 20 de este primer libro, eso lo encontramos en el primer libro, del 14, ¿verdad?
al 17. Cuando eso decían lo siguiente: espero que mientras yo viva pueda usar contigo la lealtad de David, de Yahvé, para que no muera. No retires jamás tu lealtad de mi casa, ni siquiera después de que Yahvé haya eliminado a los enemigos de David de la faz de la tierra. Pues Jonatán hizo una alianza con la casa de David y Yahvé pedirá cuentas a David. Bueno, entonces, aquí es interesante, ¿verdad? Porque es Jonatán el que ya le está diciendo, por favor, que tú tengas, cuando tú seas rey, como adelantamos, o sea, está plenamente confiado y hace esa alianza. Y aquí lo que David, dentro de la lealtad, que siempre lo pintan como un hombre leal, algo haga o cumpliban de nada. Pero ahora, coa, cuejina, y pupejina, peña, pito, entero y gallepa, hornojejina, abeja, olla, pojina, oña mindu urireja y mandu ayer, va egorero oña monguetaba, escuera, la Jonatán. Bueno, apeálame yeta y chupe. Por su amigo Jonatán, entonces aquí Mefibosheth está recibiendo esto. La palabra clave después que dice, y él comerá en mi mesa, dice, denota no solamente una hospitalidad, sino que también una adopción de estatus, como dijimos. Comer en la mesa del rey, queridos amigos, significaba muchísimo, ¿verdad? Un estatus. La mesa del rey es signo de comunión y pacto. Este era el famoso shulchan, que representa pertenencia, no solo sustento. Comerá en mi mesa, quiere decir, haces parte, perteneces actualmente entonces a este grupo, te recibo. A peña de gopeya ella, peña de ya recibimos. Es interesante, ¿verdad? Porque yo en algunas casas también he visto esto con personas que incluso a la empleada, a la cocinera o la limpiadora, en el momento del almuerzo, ¿verdad? Como tiene una mesa grande, etcétera, de familia, un guapillo de cuera lleva o caruen de cuera. A mí eso me llamó muchísimo la atención porque no todo eso hacen así, ¿verdad? Como dice el Evangelio, bueno, ponte la ropa y sétate al delantal y sírveme hasta que yo coma, beba, todo. O pende hagan arejones, hagan carú, vamos a cocinar, o lo que sea. Es interesante, ¿verdad? Y eso significa pertenencia, o sea, hacerle partícipe nada más y nada menos que de la propia familia. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. En el Instituto de Formación Docente María Inmaculada te ofrecemos una amplia variedad de opciones para tu desarrollo profesional. Carreras de profesorados, especializaciones, capacitaciones, tecnicaturas, talleres. ¿Por qué elegirnos? Docentes con amplia experiencia y trayectoria, materiales actualizados, ambiente de aprendizaje inclusivo y accesible, campus virtual, flexibilidad horaria. Transforma tu futuro. Inscribite hoy en el Instituto de Formación Docente María Inmaculada y empezá a capacitarte con los mejores. Llevo en mi mano una rosa que no sé dónde plantar. Que la vida me duela y sus espinas hieran, yo no la voy a soltar. Se apareció entre nosotros y hasta el sol lo celebró. Ella es la reina del cielo y a sus pequeños llama para enseñar.
enseñarnos su amor. Y de su mano yo voy, lleva mi vida hacia Jesús. María, si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Ella es la llena de gracia, la humilde madre de Dios. Su corazón inmaculado nos llena de esperanza y triunfará por el amor. Y de su mano yo voy, y de su mano yo voy, lleva mi vida hacia Jesús. María, si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Si voy contigo por la vida, no hay razón para temer. En tu jardín, Santa María, un corazón vuelve a nacer. Velocidad de internet con Fiber en Barete. Tu hogar o negocio merece la mejor tecnología. Películas, juegos, conferencias sin interrupciones. Conecta tu hogar o empresa al futuro hoy mismo. ¿Estás listo para más libertad? Con Vox disfruta de Mishimi 2.0 con 20 gigas todos los días durante 15 días completos. Con Paco Vox. Conectado a donde vayas. Bástate mi gracia, qué difícil es aceptar la debilidad. Nos sentimos rotos, frágiles, insuficientes, pero es justo ahí, en lo que no podemos controlar, donde Dios nos susurra, mi gracia es suficiente para ti. No siempre llega la respuesta que esperamos, pero si llega su presencia y con ella la certeza de que no caminamos solos. Cuando ya no quedan fuerzas, su poder comienza a obrar con más fuerza. Segundo libro de Corintios, capítulo 12, versículo 9. Si me preguntaras por qué debo agradecerte hoy, si me preguntaras cuál sería mi mejor canción para ti, la verdad que nada es suficiente comparado a lo que tú me das, y aunque yo trate de sorprenderte no podré. Si me preguntaras
motivo por el cual tardé. Si me preguntaras por qué muchas veces rechacé tu amor, la verdad que no tengo palabras. No existe una explicación, pero si de algo hoy te sirve, aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Si me preguntaras cuán dispuesto estoy para seguirte, si me preguntarás si por ti lo dejaría todo, te diría que aprendí que nada es suficiente. Veo más claro si te tengo a ti, que quien te tiene lo ha ganado todo. Y aquí está mi corazón. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado. Un corazón que te agradece todo lo que has hecho. Un corazón que solo quiere sentir tu amor. Un corazón que ya no quiere más sentirse solo, que no quiere más dolor, porque a tu lado encontró el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios. Encontré el amor, encontré el amor. Solo contigo, tan solo contigo, Dios. Encontré el amor, encontré tu amor. Tu amor, Jesús, tu amor, Jesús, tu amor, Jesús. Encontré tu amor. Yan de Yara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Yan de Yara Ñe. Aquí nosotros les presentamos el QR. Escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yan de Yara Ñe, Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el segundo libro de Samuel, capítulo 9, reflexionando este versículo 10.
El contexto histórico, ¿verdad? En la historia del Antiguo Oriente nosotros tenemos que recordar una de las cosas que hemos repetido varias veces, que el rey siempre tenía que eliminar prácticamente a todos aquellos descendientes del rey anterior, es decir, los que podrían ser candidatos a ser reyes, ¿verdad? Dentro de esa dinastía. Era la única manera de asegurar también su trono. Ahora, que David solo no elimine, porque aquí no solamente le está eliminando nada más y nada menos que al nieto, el hijo de Jonatán, o sea, él es descendiente directo, porque su abuelo es Saúl, entonces al trono, descendiente para el trono. Sino que también aquí David lo que hace es exaltarlo, o sea, lo pone y lo trae a su mesa. Con esto se está demostrando, queridos amigos, esto es para anotarlo, una ruptura total con la norma política y es un avance ético. Dos elementos, avance ético y ruptura política. Avance ético y ruptura política. Tal vez nosotros aquí decimos, ¿verdad? Eso entre nuestros políticos, etcétera, etcétera, el avance ético, algunos, ¿verdad? Pero otros se tiran bomba de aquí para allá, ¿verdad? O sea, pero también todas esas bombas que se tiran, no es luego tanto por mirar un poco o por poner bien las cosas o si hubo corrupción, todas esas cosas. Nadie vive. Sino que hay problema de negocio, porque nosotros dijimos en otra oportunidad que normalmente ñandego Jaipurú la ñande reinado Jaipurú, a Jaipurú como si fuese nuestro negocio, ya alquila por 5 años ñandeneta de los bienes públicos Jaipurú Jamuaya, eso que es de la res pública, cosas del pueblo, Jaipurú como cosa mía o cosa de mi grupito. Ahora Jaipurú, doña enriquecer, utilizamos. Y ahora hacemos que esto se vuelva en nuestro negocio, ¿verdad? O sea, toda la estructura que trabaja como si fuese mi empresa, ¿verdad? O sea, todo el Paraguay, imagínense, toda una institución que trabaja como si fuese mi empresa, ¿entienden? Apesanio. Así estamos, lastimosamente. Entonces, claro. Y eso no solamente a nivel nuestro, ¿verdad? Eso en muchos otros países también sucede la misma cosa, ¿verdad? O sea, los recursos que pertenecen a la red pública, a la gente, al pueblo, a la nación, etcétera, pero hacemos nosotros compra y venta de los recursos, ¿verdad? De la red pública, de la naturaleza, de la patria. Compramos, vendemos de acuerdo al negocio nuestro. Va ese bañaneña ganata, va ebalaña nojeta de provecho, ¿entendiste? Y eso tendría que ser responsablemente el que está al frente de una nación, lo que tiene que mirar es cómo yo voy a administrar. Por eso somos administradores, ¿verdad? Nosotros somos, dice Pablo, somos simples ministros en manos de Dios, de la multiforme gracia, peñan de Yarome Eva Cueñandé. Entonces aquí tiene que haber una verdadera conversión. Y lo que David está haciendo es una ruptura justamente, pero total, una ruptura política. Y al mismo tiempo, ¿por qué, queridos amigos? Porque él está haciendo un avance ético demasiado grande. Un respeto total, ¿verdad?, hacia la persona. Ahora, este acto de expresión del principio hebreo, Sedek, que es justicia, quiere decir, basada, queridos amigos, en esta alianza, pero ya puede David con su amigo Jonatán, es muy superior, Sedek, superior porque es incluso la definición de Dios a todo lo que es venganza o la conveniencia. Aquí seguramente que muchos de los políticos, de la gente que va asumiendo el poder o lo que sea, o la administración de una nación cuando gana, seguramente que algunos, de pecha, vea, fuera de aquí, vea, venga. Hay casos incluso, ¿verdad?, de ministros que le condenaron, etcétera, pero de una manera injusta, y eso tenemos aquí. Y hay pruebas, ¿verdad? Hay pruebas de condenas injustas. Yo no digo si hay verdaderamente allí elementos para decir, pero si fuese por eso, todos estarían ya condenados, ¿verdad? Todos estarían condenados. Aquí hay una
cuestión de corrupción demasiado grande. Pero aquí entra la venganza entonces. David lo que está haciendo es una ruptura total con ese esquema y con esa actitud de venganza. Y luego está la otra palabra, conveniencia. Conveniencia. A ver, ya escala ñane convenía ñande. Angala ñande grupo. Ese vaya ya pota, ese va la ya huerajata. Se dan cuenta, queridos amigos, que esta es una situación bastante delicada. Pero delicada, ¿en qué sentido? Delicada en el sentido de que nosotros estamos jugando con dos cosas. Primero, con las mismas personas que, entre comillas, han confiado o han depositado la confianza en estas personas para que puedan administrar. Somos administradores del bien público, de la res pública. Y por otra parte, queridos amigos, aquí también hay un ñemondapona, ¿verdad? Como decimos, la parte ética, que justamente la conveniencia es simplemente porque nosotros queremos estar mejor y nosotros somos los que hacemos de acuerdo a lo que nos interesa. Y eso, como les digo, de oír la ñandente, la ñande grupo mite, ¿verdad? Porque siempre sucede la misma cosa. Sino que también es el pecado, se nota, de la humanidad. El pecado del hombre. Hay una tendencia, ¿verdad? Como les digo, en todos los otros lugares. Está tetane. Y siempre escuchaba y seguía un poco las noticias, la televisión, la radio, mía. Siempre oí la queja por todas partes. Y siempre más o menos con el mismo esquema. Lastimosamente. Volvemos enseguida con más ñande Yarañe e Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Con el pacto de confianza, MGO. ¿Alguna vez te imaginaste lo que significa el pacto de confianza? Es nuestro compromiso de llevar a tu hogar marcas de calidad. Es comprometernos a darte el mejor servicio postventa con la seguridad de nuestro sello de garantía en todos tus productos. Y más de 130 agentes autorizados de servicio técnico en todo el país. Es el compromiso de estar cerca tuyo siempre a través de una red de distribución que nos permite llegar a cada rincón del país. ¿Te imaginabas que el pacto significa todo esto? Queridos amigos, estamos iniciando con la palabra del Señor y en este 22 de agosto en que celebramos la fiesta de nuestra madrecita con el título de Virgen Reina. Hoy la palabra del Señor se nos ofrece desde el libro del profeta Isaías, capítulo 9, versículos 1 al 6. El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. A los que habitaban en tierra de sombras, una luz les brilló. Multiplicaste la alegría, aumentaste el gozo. Se gozan en tu presencia como se goza en la siega, como se alegra uno al retirarse el botín. Porque el yugo que pesaba sobre él, la vara sobre su hombro y el bastón de su opresor, tú los quebraste como en el día de Madián. Porque toda bota que calzaba el guerrero en el fragor del combate, y toda túnica empapada en sangre serán quemadas, pasto del fuego. Porque el niño nos ha nacido, un hijo se nos ha dado. Sobre sus hombros está el signo del imperio y su nombre será Consejero Admirable, Dios Fuerte, Padre para siempre, Príncipe de la Paz. Queridos amigos, la palabra del Señor, como siempre, que nos anima a entender, ¿verdad? Conocer cuál es la voluntad de Dios.
El pueblo que caminaba en las tinieblas vio una gran luz. Este es el objetivo. Upeala ñande yara ve GPS o moiba cueñande, upeala orucañande la ubicación. A cada uno de nosotros el Señor en su WhatsApp le envió una ubicación. Será ella pogena pea. Pea la andera perágina. Pebejina. Pea la se ubicación. Se abeime. Eñe penuque guataja, eñe penuque iyapo. Pendere coewi. Un vehículo que te vaya llevando por el camino certero. Están vaya yujuta, homenes, están vaya ella llevó lea imita. Vamos a encontrar caminos cortados. Vamos a tener que hacer algunas curvas. Vamos a tener que doblar en algunas esquinas. Pero queridos amigos, siempre apuntando hacia la meta que es el Señor. Y entonces ese pueblo que caminaba en las tinieblas, ese pueblo ahora vio la gran luz, a paero ya ella se yo que fuera a porque ñandillara la ñanderesa peajina. La gran luz es el Señor. Peñandeta ya ella ponaino hinande ya icua ponaino hina morbio para la yajata, va evala ya pota ñaina con ñandillara esa cañande. A los que habitaban en tierra de sombras, una luz les brilló. Queridos amigos, lo importante es darnos cuenta de que el Señor está presente. Lo importante es darnos cuenta de que el Señor ya nos envió su ubicación a través del GPS. Y lo importante es ahora activarlo, queridos amigos. ¿Cómo llegar? Activarlo, queridos amigos, para que nuestra vida en este camino de vida cristiana que se nos propone pueda ser un camino que nos lleve, pero con la certeza de que vamos a llegar hasta Dios. Pidamos esta gracia y que cada uno de nosotros salga de la oscuridad, que todo lo que es corrupción, todo lo que es popindad, todo lo que significa acciones negativas, humiañan de ellas llana. ¿Por qué? Y porque sabemos que el Señor nos espera y que el Señor quiere que nosotros siempre hagamos el bien, que cumplamos con esa misión que Él puso en nuestro corazón y en nuestra vida. Que la bendición del Señor descienda sobre cada uno de ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. En el corazón de México, donde la fe abraza la historia, te espera un encuentro que transformará tu vida. Viaja junto al Padre Víctor Luis Cabañas a los santuarios marianos mexicanos, en una peregrinación llena de espiritualidad, cultura y oración. Del 10 al 15 de diciembre, viví días de fe profunda, visitando templos sagrados, caminando en comunidad y sintiendo la presencia maternal de María. Conocerás lugares llenos de historia, Teotihuacán, la Catedral Metropolitana y, por supuesto, la Basílica de Guadalupe. Incluye pasaje aéreo, traslado completo, hotel 4 estrellas con desayuno, entradas, guía turística, seguro del viajero y acompañamiento permanente. Todo guiado por el Padre Víctor Luis Cabañas, para que vivas una experiencia segura, profunda y llena de paz. Reserva tu lugar. Los cupos son limitados. Con María, caminamos en fe. Peregrinación a los Santuarios Marianos Mexicanos 2025, donde la fe se convierte en camino. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros con el capítulo 9, versículo 10. Capítulo 9, versículo 10 del segundo libro de Samuel. Y miramos un poco todo lo que significa el contexto antropológico. Recordemos que Meribal o Mefiboset, ¿verdad? Que es el nieto
de Saúl, hijo de Jonatán, es un lisiado. Y todo lo que era lisiado quedaba siempre fuera del ideal de un varón guerrero o de un varón útil para su sociedad. Pero, sin embargo, aquí, ¿qué es lo que está haciendo David? A pesar de que su abuelo le perseguía a muerte a David. Jonatán sí era su amigo, era el hijo de Saúl. Pero lo que hace David es reintegrarlo a la sociedad. Culturalmente esto es una revalorización entonces del débil. Hay que revalorizarlo. Hay que volver entonces a introducirlo y sacar lo positivo y lo bueno que esa persona puede hacer. Es un desafío entonces al código, atención, de honor, centrado, sobre todo en ese tiempo y cada vez más también, en la fuerza física. Es un código, queridos amigos, que de cierta manera está desafiando esas reglas de ese tiempo. Ahora, la palabra gesed que utilizamos, o siervo, o gesed, es entonces esa misericordia. Pero ¿quién es el que lo tiene? Y aquí el que tiene el gesed, de cierta manera, que se va a encargar ahora de Meribaal, según el nombre auténtico que luego es Mefiboshet, no es simplemente este Ebed un simple esclavo, sino que aquí este Ebed es alguien subordinado que puede tener autoridad sobre lo que el mismo rey le está delegando. O sea, confío, soy un administrador, handeo erhata koanga pea, misión pea, te confío, sos mi mano derecha. Te doy la autorización, entre comillas, para que vos puedas organizar. Es como un verdadero gerente, ¿verdad?, que le está dando aquí la oportunidad y le da ese encargo de responsabilizarse nada más y nada menos que de Mefiboshet. Algunas de las palabras claves que la palabra de Dios habla moñante, comerá, dere karuta con angayora bitebe. Esto, queridos amigos, en hebreo es el famoso ajal. Ajal quiere decir comer. Ajal es el verbo. Ajal. Y comer implica comunión y implica también ajal, el disfrute. Vai se ve. Ubea se inacenda ente ku yaguaisha tena para callaya tena bacaya ubebe akarunte chun chu 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 akarute na kureisha yeshue. Ajá, akaru bebe, akaruba, a timboban. O como decimos también los cuervos. Akaru y mía, akaruba mayahama. No. Aquí entonces la palabra ajal, queridos amigos, implica dos cosas o significa. Primero es una comunión. Y siempre decimos nosotros, ¿verdad? El ajal es el sentarse a la mesa y disfrutar. Es un disfrute. Quiero invitar a ese cumpleaños, ¿verdad? Porque a disfrutarse en día de tu presencia. Yakarupa wasuta go ave, ya lleva. Hoy la cumpleaños, hoy la celebración, hoy la matrimonio, 15 años. ¿Cuánto es? Tiene un simple ser amigo, ¿verdad? Ajal, disfrute. Pero, queridos amigos, no es solamente que implica esa comunión del disfrute del pacto, sino que usted disfrutar, va él hacía disfrutar en Diana, porque ya me pone en nuestra relación. El ajal implica entonces una buena relación. Imagínense, queridos amigos, aquí le está llamando a Mefiboshet que viene a comer ajal, a disfrutar, porque en digo la enemigo ni hogar ni mañase, ande igual pues se ve la enemigo ni bebé. De yumo aire carubecha yaguaya cureya yarejomane, no, sino que lo que le está diciendo comerás aquí de la mesa implica un acto político por una parte, pero un acto espiritual de integración. Aveñande que llegue, aveñande ñañemonguetata, da gusto y etea lleva antes que les pasó alguna vez a ustedes, queridos amigos. La aregua pues lleva frente a una persona de Caruana y fiesta, ave mayo bebe lleva. Diga tú ni de ñemonguetas en día. O a pucunde, yargel de, sino aquí o a su. O mañana a otro lado, o ir con cualquier otra cosa. Ande eva la hereta, eva yapota. Seguramente que no sucedió en alguna oportunidad. Bueno, y coña de ejera. Pero en fin,
Sin embargo, cuando es una integración, el hecho de estar, compartir, epucar, bombe, chistear, de cosas interesantes, entonces es diferente, ¿verdad? Es diferente, queridos amigos. Después hay otra palabra interesante que utiliza aquí, que es la palabra sustento, sustentar. Kelef, la kelef, sustentar. Abereko baiteta, Mefiboshe, abereko baiteta. Y esto viene de la palabra, ¿verdad? Del kelef, de proveer, alimentar, cuidar. Y esto no es solamente un cuidado físico, ¿verdad? Un cuidado de la atención, porque él también era lisiado, sino que, queridos amigos, es sobre todo un acto constante de provisión por parte de Dios. O sea, el famoso Dios proveerá. Peñande yara, alleva, y es lo que pasa con Mefiboshet. Es David entonces ahora quien le va a proveer el sustento. Esto implica una relación de dependencia y de fidelidad. Dependencia y fidelidad. Una provisión da de cuanje preocupante nación pepenare caere ba ecola yapota lleva pueden de cuain ba ese bala y coeta. Volvemos enseguida con más de Yarañe en Antiguo Testamento. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Al verla llegar, exultante de alegría, Isabel le dijo, alzando la voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Y cómo es que la madre de mi Señor viene a mí? Y más adelante, según el mismo capítulo 46 del Evangelio de Lucas, María le respondió: mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador, porque se ha fijado en la humilde condición de su esclava. Precisamente esta dócil declaración la engrandece aún más, porque con ella María se somete mansamente a la voluntad de Dios. Se dispone para convertirse en el crisol que habría de contener al Redentor. Reconoce la exaltación que conlleva su misión y por eso agrega: desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque el Todopoderoso ha hecho conmigo cosas grandes. Y esa premonición se hace realidad en el capítulo 12 del Apocalipsis, en el que es descrita sin ambajes como una gran señal apareció en el cielo, una mujer vestida del sol, con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas en la cabeza. Es por ello que el Papa León XIII, en 1894, afirmó en la Constitución Apostólica Cum Praexcelsa que la Reina de los Cielos, decía él, Virgen Madre, gloriosísima de Dios, encumbrada sobre los tronos celestiales, brilla entre los astros como estrella de la mañana. Así las cosas, entonces, por derecho propio, María también reina junto a su Hijo, el dueño y Señor del universo. Claro que esta enunciación no es nueva, porque desde los albores del cristianismo a la Virgen María se le ha atribuido el privilegio de la realeza, y a partir del concilio de Éfeso celebrado en el siglo V, cuando se legitimó su condición de Madre de Dios, paralelamente los padres y doctores de la Iglesia, el clero y el pueblo comenzaron a invocarla como reina. Pero, aclara San Juan Pablo II, el título de reina no sustituye al de madre. Su realeza sigue siendo un corolario de su peculiar misión materna y expresa simplemente el poder que le ha sido conferido para llevar a cabo esta misión. Los cristianos miran con confianza a María Reina y sigue diciendo San Juan Pablo:
y esto aumenta su abandono filial en aquella que es madre en el orden de la gracia. Esta aseveración de San Juan Pablo II es la ratificación de lo dicho por casi todos los papas en diversos documentos apostólicos y encíclicas a lo largo de la historia. Por ejemplo, Inocencio III compuso oraciones y poemas en las que la llama Reina y Emperatriz de los Ángeles. Juan XXII concedió indulgencias a quien entonase el Salve Regina, la canción más popular entre los católicos del mundo, y que por serlo se ganó el derecho a ser considerada como himno oficial de María Reina. Nicolás IV erigió en 1290 un templo dedicado a María, Reina de los Ángeles, y así abrió la puerta para que en adelante se edificaran y consagraran iglesias a María Reina en todo el orbe. Con ocasión del centenario del dogma de María Inmaculada en 1954, el Papa Pío XII coronó a la Virgen en la Basílica de Santa María la Mayor de Roma, instauró y determinó que se celebrara el 22 de agosto la fiesta litúrgica del reinado de María, y ejerciendo su magisterio proclamó la realeza de María mediante la encíclica Ad Coeli Reginam, que en esencia dice: el Empíreo vio que era verdaderamente digna de recibir el honor, la gloria, el imperio, por estar infinitamente más llena de gracias, por ser más santa, más bella, más sublime, incomparablemente más que los mayores santos y que los más excelsos ángeles, solos o todos juntos, por estar misteriosamente emparentada en virtud de la maternidad divina con la Santísima Trinidad, con aquel que es por esencia majestad infinita, Rey de reyes y Señor de señores, como hija primogénita del Padre, madre ternísima del Verbo, esposa predilecta del Espíritu Santo, por ser madre del Rey divino, desde el seno materno, dio el trono de David y la realeza eterna de la casa de Jacob, de aquel que ofreció tener todo el poder en el cielo y en la tierra. Él, el Hijo de Dios, refleja sobre su Madre Celeste la gloria, la majestad, el imperio de su realeza, porque como madre y servidora del Rey de los mártires, en la obra inefable de la redención, le está asociada para siempre con un poder casi inmenso en la distribución de las gracias que de la redención derivan. Por eso hoy, 22 de agosto, día de su festividad, pidámosle a la Virgen que reine sobre nosotros, porque como dice San Alfonso María de Ligorio, María es reina por su Hijo, con su Hijo y como su Hijo. Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. Ñandeyara Ñe presenta Cursos Modulares Bíblicos 2025. ¿Quieres profundizar en el estudio de la Palabra de Dios? Te invitamos a participar de nuestros Cursos Modulares Bíblicos 2025. Modalidad presencial, online, vía Meet. Todos los lunes de 20 a 21 horas. Septiembre. El discípulo amado.
solo en Burger King. Recarga gratis tu gaseosa. Sí, toda la gaseosa que quieras por 45 minutos. Disfruta ya del free refill con la compra de tu combo favorito en todos los restaurantes del país. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yarañe Antiguo Testamento. Estamos nosotros viendo el capítulo 9, versículo 10. Y veíamos esta palabra sustento, ¿verdad? La palabra sustento, que en hebreo se dice justamente el kelef. Kelef que viene del misom. Misom en hebreo también, que connota siempre aquí proveer, alimentar, cuidar. Daiku físicamente de mongarú ante upebena o cacuajamuaya comitan cosas, sino que es también una provisión, es un cuidado de presencia, ¿verdad? Y entonces aquí el sustento, por lo tanto, tiene una doble función, el kelef, doble función. Primero, el cuidado es lo que le restituye y le da de nuevo la confianza y restituye la dignidad a Mefiboshet. Le está dando de nuevo confianza en sí mismo. Moja Oikogoi, Lo Debar. Ese era el nombre de la ciudad. Halo no. Debar quería decir, ¿verdad?, ciudad o cosa. Estaba en el olvido, esta cosa olvidada. Y Mefiboshet luego era lisiado, no Guatayoi, Nigatuyoi, y Puecane, y todas esas cosas. Ave le está restituyendo su propia dignidad. Entonces el kelef, ¿verdad? En este caso, el hecho de restituirle, el hecho del sustento, el hecho de proveerlo, por una parte significa la relación que va a vincular a Sibá como administrador de esta bendición. Administrador de esta bendición. Y aquí va a ser Sibá. Y así revela la estructura de mediación que Dios usa para proveer a otros. Atención, queridos amigos, y esto me parece que es interesante. Cómo Dios alimenta o cómo Dios se da a conocer a los otros. Él ya puede venir de ya. Ella ya puede. Aupebe ya en la palabra intercesión. Alguien que intercede. Upea se ina peñan de llana. Hoy cualcande home ende PJE o huerecoa a PJE hoy cuae andeina a través de los demás. Por ejemplo, la gracia que recibe un niño lleva. Pe imisinos ina, pe imitanos ina, mala o me malo me ayude el sustento. Andas en la vete in sustento mila o carujanguante lo añeme a pe mitame lleva. Sino que es esa gracia de Dios que implica todo. Es la dignidad de ese niño. Su educación, cariño, todo lo que vos quieras. Y también comida, ropa, vestido, descanso, juego. Entre vetea. Apean con los cuidados en la ñandella. Y ahí viene la palabra Gesed, ¿verdad? Porque Gesed es el aspecto misericordioso. Va ella va peñan de yara o mañana ñandereje ñanderecha lleva. Oye por ya jubereco ñandereje. Aupebe me ñande a través de los demás. Apean con la intercesor. Esa es la intercesión, queridos amigos. Entonces, en el Génesis mismo, cuando vuelve ese pueblo hambriento de Hebrón, Jacob le envía a sus hijos, vayan a Egipto y traigan alimento. Entonces, después le dice, vayan a José, porque él es el que provee el sustento. Pero aquí cuando José provee el sustento a su familia, no le está dando simplemente la comida, sino que aquí también hay todo un juego, una narración espectacular,
porque José lo que quería era volver a reintegrar, ¿verdad? Ahí ayer podía jugar cosa, pillaba y te mamaba con hace yo que fuera ahí cuando y cuando mamaba hace por no que la se argeltina hay cuando pona maba lleva pecheru tuya mía ngay amo muy vaina entonces ahora acá te yo para te envío mi anda llegó como ahí te yo para torante y veo eso podría haber hecho José, incluso ni se hubiese presentado, ¿verdad? Bueno, peme eso, pero yo podría jugar, peme eso, ya todo, por no que un mano ahí. No, él hace toda una estrategia y se hace reconocer. Y aquí, queridos amigos, encontramos, por ejemplo, dentro de toda esta explicación, que hay una gracia, ¿verdad?, que es inmerecida. Peñan de ya recibía, Peñan de ya Araguina, o que recibe aquí Mefiboshet, es una gracia que yo no lo merecía, dice. Incluso él decía, ¿quién soy yo? Por otra parte, también esto nos demuestra la fidelidad a la alianza de parte de David. Porque David, ya en el primer libro de Samuel con su amigo Jonatán, pero no se olvida, es una alianza. Ya es una alianza de sangre, fidelidad total en este pacto. Y es lo que nos muestra el modelo entonces de lealtad en las relaciones humanas por una parte y también espirituales. Por otra parte hay una restauración, queridos amigos, de la dignidad. Aquí es de Mefiboshet que él recibe una restauración plena, sin haber podido incluso según la ley, ¿verdad? Pero aquí hay una restauración. David lo restaura totalmente. Y también nos muestra una responsabilidad compartida. No solo aquí David le da la orden. Bueno, yo a veces, de entonces iba, ella puede andar con estas tierras del abuelo de este muchacho, le mete chupea, ella pota sea, va pota sea, como si fuese un esclavo que estoy aquí. No. Así va, le da esta orden, pero desde un sentido administrativo, con tus hijos, con tus siervos, y entonces para el sustento de esta persona. Vamos a reintegrarlo a la sociedad, pero eso lo vamos a hacer en cooperación, operar en una responsabilidad compartida. Y luego, queridos amigos, la mesa, es decir, el estar juntos, el compartir. Ese es el lugar de nuestra salvación. Va a irse la salvación. Va a irse veñan de yañan de prisino. Y a través de la mesa aquí. Y es justamente, queridos amigos, quiere decir el que nosotros volvemos a recibir la mesa, esa alegría de compartir la propia vida, de ser restablecidos. La shagua puno nendieina es porque sheikatuaña mongeta nendie, sheikatua vea carune non debe, senda ella guajan baracaya la ñañora y no jamago a bendicatui la yagua pu oñora non debe lleva. No, a veñan de yagua pu oñora non debe, pero porque queremos verdaderamente hacer un camino de felicidad. Y eso significa la mesa, como un lugar de salvación. Y salvación quiere decir realización, dignificación, quiere decir plenitud de vida. Muy bien, queridos amigos, nos vamos despidiendo por el día de hoy y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñan de Yarañe Antiguo Testamento. Con esto concluimos nuestro programa Ñan de Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.